Queridos hermanos cursillistas, llegamos al final de este encuentro tan importante para sus vidas, de este cursillo que ha sido preparado con tanto cariño, con tanto esmero, por todo el equipo que lleva adelante este cursillo, por el Padre Walter y por todo el equipo de hombres que realmente han puesto lo mejor en todo este tiempo, para brindarles a ustedes un testimonio de vida, un testimonio de encuentro con Jesucristo. Esto es la fe de la Iglesia. La fe de la Iglesia se transmite así, testimonialmente. Jesús envió a sus apóstoles, envió a sus discípulos para que dieran testimonio de Él, para que contaran y sigamos contando quién es Jesús para nuestras vidas. Porque además de que les hayan dado muchas explicaciones y mucha enseñanza, como un cursillo lo tiene, también les dieron, junto con esas enseñanzas, un testimonio de vida. Y también ustedes fueron testimonio el uno para el otro, porque en sus reuniones de grupo, cada uno abrió su corazón, cada uno pudo compartir sus alegrías y también sus debilidades, sus pobrezas. Porque allí, en esas fragilidades que hemos abierto y que hemos compartido, el Señor está al lado nuestro, porque el Señor siempre está al lado nuestro. Al lado de nuestras pobrezas, al lado de nuestras incertidumbres, al lado de los momentos difíciles que vivimos, Él nos lleva. Él es el buen pastor que lleva las ovejas en sus hombros. Él es el buen samaritano que cura las heridas de los que estamos al borde del camino. Él es aquel que nos da la luz como al ciego y le devuelve la vista para que caminemos detrás de Él. Él es el que nos levanta de nuestra lepra y nos toca y nos cura. Él es el que nos sienta en la mesa, como a Mateo, para decirte, vení, compartí conmigo la mesa. Él es el Señor, que nunca falla, que siempre está. Y el cursillo, como tantas otras herramientas que la Iglesia tiene, y gracias a Dios las tiene, es para transmitir a este único Señor, este único Señor que sostiene nuestra esperanza y nuestro camino. Ustedes en el cursillo lo han encontrado o se han reencontrado con Él. Posiblemente ya lo tenían y han sentido un calor, un ardor, algo difícil de explicar, yo sé que es muy difícil de explicar, pero es verdad, pero es una profunda verdad de su presencia entre ustedes. Por eso felicitaciones por haber aceptado esta invitación que vino por a través de algún amigo, pero que sin duda vino por Jesús, que te la hizo a través del otro, y la aceptaste y hoy viviste este cursillo. Gracias a todos ustedes, los que trabajaron para dar testimonio de este Jesús vivo. Vuelvan a abrazar a sus familias, vuelvan a abrazar a sus esposas, a sus hijos. No se olviden de decirles te quiero y reciban un te quiero de parte de ellos que seguro se los van a dar. Y así con el corazón abierto, en cada uno de esos abrazos será el mismo Jesús el que los está abrazando para seguir caminando. Pero ahora esto que vivieron, ahora esto que compartieron, ahora esta experiencia profunda con Jesús vivo es la que se necesita transmitir. Los cursillistas aceptan esta misión de unirse a muchos otros hermanos en la vida de la Iglesia diocesana para testimoniar al único Jesús vivo. Bienvenidos entonces a continuar esta tarea a través de este cuarto día que ahora empieza y este cuarto día que significa para todos aquellos que hicieron cursillos el camino del testimonio. El camino de mostrar con la propia vida a otros hermanos que Jesús está vivo. Más allá de que alguno después pueda hacer o no esta experiencia del cursillo, alguno lo hará, pero fundamentalmente todos necesitamos que Jesús vivo se siga sintiendo, se siga experimentando, especialmente en estos momentos de tantos conflictos, de tantas situaciones difíciles, de tanta a veces incertidumbre, de una amistad social muy complicada, ¿no? Les tocó justo hacer el cursillo en el bicentenario de la patria, en el bicentenario de la independencia de la Argentina. Queremos entonces que esta independencia se consolide cada vez más a través del testimonio que ustedes puedan dar siempre de Jesús. María, nuestra Madre, nunca nos abandona. María, nuestra Madre, patrona de la Argentina, Nuestra Señora de Luján, los bendice y los acompaña. En sus manos pongo la vida de ustedes y les pido que los sostenga siempre, todos los días de su vida. A ella, juntos, le vamos a decir, mirándola con mucho cariño,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes, al finalizar este cursillo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias. Feliz cuarto día.